SER Podcast. Jesús Callejo, crononauta, bienvenido una semana más a SER Historia. ¿Qué tal, Nacho? Un placer auténtico en este lugar y en este epicentro de la cultura del Andalus y sobre todo alrededor de varios personajes que van a salir a colación y que marcaron un antes y un después en el mundo de la cultura. Además estamos en un lugar histórico, antes lo decía, ¿no? Esta sala capitular del antiguo convento de Oribe, en donde justo detrás de nosotros, arriba, está esa grieta que marca también otro hecho histórico, ¿no? El terremoto de Lisboa del año 1755. Tú y yo somos leoneses, tú y yo estudiamos en Valladolid. Acuérdate que una de las torres de la Catedral de Valladolid se tuvo que derribar precisamente por el terremoto de Lisboa, ¿no? O sea, y el impacto que tuvo este acontecimiento natural en la historia de España es increíble y un día lo tendríamos que abordar, ¿no? Porque recuerdo que hay una serie de documentos de la época que nos hablan de cosas que sucedieron esos días bastante singulares. No me quiero ir por las ramas, Jesús, que me estoy enrollando como las persianas. El personaje, ¿no?, al que has pensado dedicar el cronovisor es realmente un personaje fascinante, ¿no? Averroes. Vamos a viajar al siglo XII para conocer a un filósofo, a un médico, a un astrónomo, a un sabio, ¿no?, un polímata de la época. Y jurisconsulto también. Se podría decir lo que dice era... el abogado, claro, sí. No podía ser de otra forma. Bueno, le estudié, efectivamente, como no lo voy a estudiar a Averroes, porque fue un adalid y un pionero en muchísimas materias. Desde luego, prácticamente no hubo nada humano y ajeno, nada humano y divino que le fuera ajeno, por eso, porque tocó todas las especialidades. Tú lo has dicho, era un polímata. Y es cierto que le gustó mucho la filosofía, la teología y, por supuesto, el derecho. Entre otras cosas, porque él ya venía de una familia de jurisconsultos. Tanto el abuelo como su padre fueron cadí. El cadí es el título que se da al juez de Córdoba. Por lo tanto, como un buen cordobés que se educa en una época muy concreta, porque ya el califato como tal no existía, pero sí estaba un poco lo que era el imperio almorávide, y él tiene pues un poco que subsistir gracias a sus conocimientos, gracias a su memoria prodigiosa, pues se sabía el Corán de memoria y se sabía muchísimas más cosas. Eso pues impresionaba, como no, a sus maestros. Y eso hizo que fuera ascendiendo poco a poco y que cuando llega la dinastía almohade, que es donde él prácticamente pues desempeña los cargos más importantes en la corte, donde es respetado, donde es admirado, donde demuestra todos sus conocimientos en matemáticas y sobre todo en medicina, uno de los grandes médicos, ¿no?, que se adelantó a varios acontecimientos que luego han sido asimilados, ¿no? Por ejemplo, como el que ha padecido de la viruela ya está inmunizado. Esto en el siglo XII era toda una novedad y él ya lo dijo en uno de sus escritos. Entonces, pues el intentar conciliar, y ese es un poco el caballo de batalla que tuvo Averroes, el intentar conciliar la filosofía con la teología, la fe con la razón, es lo que al final le hizo caer en desgracia. Entonces tuvo una etapa floreciente, una etapa esplendorosa en una Córdoba. No solo estuvo en Córdoba, también estuvo en Marrakech, en Marruecos, pero en una época de esplendor, que en ese esplendor almohade. Pero mira tú por dónde, al final sus ideas, precisamente porque sabía demasiado, es lo que le conlleva una serie de disgustos y como no, hasta un exilio, ¿no?, a Lucena. Así que este es nuestro personaje, un sabio integral, un sabio total, un sabio querido, pero también un sabio donde la envidia hizo que le juzgaran, precisamente aquí, en Córdoba. Y el que le juzgaran, pues al final no salió bien parado y fueron sus últimos años, los más amargos, dentro de una vida bastante longeva, porque llegó a vivir hasta 72 años. Pero bueno, aquí estamos hablando de él y de los otros no hablamos. Eso te queda también un poco en el eco de la historia. Jesús Callejo, crononauta, tenemos preparado el teclado de nuestro cronovisor. ¿Cuál es la fecha que nos propones en esta semana para viajar en el tiempo? La fecha es el 30 de abril de 1169. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, ¿a dónde me has traído? Que están hablando en árabe. Yo el árabe egipcio lo entiendo un poco, pero el árabe de donde estamos me parece que no se parece mucho, ¿no? ¿Dónde estamos? Bueno, pues estamos efectivamente en un palacio, en el palacio del califa, ni más ni menos que el segundo califa almohade, que es Yusuf I, como ha pasado en la historia, en el momento que conoce a Averroes. Le conoce gracias
a su maestro, a su amigo, Ibn-Tufail, Abentofail para los amigos, como también ya sabes que muchas veces se castellanizaban estos nombres árabes. Y es un momento clave, porque en 1169 él entra en contacto pues, con el que más manda, ¿no? No solo en Córdoba, sino también en el Magreb, que es este califa, Yusuf. Y estamos hablando del califa posiblemente más culto de todos los califas que hubo en esa época, almohade. Y en este momento, por eso hemos venido, ¿no?, con el cronovisor, se hace una especie como de test psicológico, pero también intelectual. Evidentemente, lo que quiere el califa es saber si la fama de Averroes era tal, ¿no?, como le habían dicho. Y le hace una pregunta, una especie de pregunta trampa, porque va discutiendo con Averroes, en fin, distintos aspectos, como por ejemplo la eternidad de la sustancia de lo que están hechos los cielos, y hay un momento que le pregunta, dice, ¿el cielo ha existido desde siempre o ha sido creado? Entonces Averroes se le queda mirando y dice, cuidado, porque con lo que conteste a lo mejor me manda a decapitar. Entonces, como no sabe muy bien si realmente este califa tiene conocimientos de filosofía y de teología, él no contesta, él dice que no está capacitado. Pero en el momento que Yusuf le empieza a hablar de Aristóteles, le empieza a hablar de Platón, le empieza a hablar de distintos filósofos musulmanes, donde demuestra un conocimiento profundo de esto que estaba él preguntando, entonces Averroes se lanza al ruedo y dice, vale, entonces con este hombre puedo hablar. Y entonces le empieza a contar muchísimas cosas de Aristóteles. Desde luego, ya sabéis que él era uno de los grandes intérpretes, traductores de Aristóteles. De hecho, luego hace por lo que se llama los comentarios a Aristóteles, que es una de las obras más principales. Sí. Pero en esta conversación es importante porque los dos quedan subyugados, se enamoran uno del otro, ¿no?, en el buen sentido de la palabra, hasta el punto que entonces Yusuf dice, Averroes es mi hombre. Cuando dice que es su hombre, no solo le nombra cadí de Córdoba, el cadí de Sevilla, y también, evidentemente, le convierte en el médico de la corte. Entonces, es un momento clave, un momento de esplendor, donde Averroes dice, esta es la mía, y donde puede manifestar y desarrollar con total amplitud y libertad todos sus conocimientos. Porque él ya, bueno, le precedía esa fama, ¿no?, de hombre sabio. Antes hemos comentado, ¿no?, algunas de las facetas en las que destacó. Siempre se ha comentado, siempre se ha hablado, ¿no?, de ese mundo musulmán tan sofisticado, tan intelectual también, ¿no? Y hemos, bueno, también desde Ser Historia, ¿no?, lo hemos reclamado en muchas ocasiones, ¿no?, que esos casi 800 años que estuvieron los árabes en España dejaron una profunda huella, y una gran parte de esa profunda huella es precisamente desde el punto de vista cultural y científico, ¿no?, también con muchos de los avances que había conseguido Averroes. Hombre, es importante ubicarnos geográficamente, tú lo has dicho, estamos hablando del siglo XII. Fíjate que el siglo XII, a pesar de que fue un momento de esplendor también en Córdoba, no fue el de mayor esplendor. El mayor esplendor fue con el califato, fue con Abderramán III, fue incluso con su sucesor, con Al-Hakam II, porque crea aquí una biblioteca esplendorosa de 400.000 ejemplares, 400.000 volúmenes prácticamente de todas las materias, todas, absolutamente todas, y incluso se traducían al árabe, pues cuando había alguna obra del latín o del griego, se traducía al árabe. Se hacía un poco como la biblioteca de Alejandría en su momento, ¿te acuerdas? Aquel que iba por Alejandría tenía que depositar un ejemplar, y si no lo depositaba se copiaba y luego él se llevaba al original. Aquí ocurrió algo parecido. Estamos hablando de 25 escuelas públicas, estamos hablando de 70 bibliotecas, la más importante es la que estaba en el Alcázar de Toledo. Entonces, fue una época de esplendor. Por desgracia, Almanzor, que era, en fin, muy radical y muy fanático en las religiones, pues al final es el que quema prácticamente la biblioteca de Córdoba, y muchos de esos ejemplares pues fueron pasando a colecciones particulares. Pero cuando le llega todo este esplendor, en este caso a Averroes, es un siglo XII donde todavía Córdoba, igual que pasaba con Sevilla, pero Córdoba con especial predilección, es donde sigue aflorando el emporio de la cultura, no solo en Al-Ándalus, no solo en Hispania, sino en toda Europa, en Occidente, vamos a decir, ¿no? Evidentemente, rivalizaba con Constantinopla, rivalizaba con Damasco y rivalizaba con Alejandría, pero Córdoba, dentro del mundo occidental, era la ciudad más próspera, más sofisticada, más culta, donde tenía los mejores filósofos. Cuidado, porque había una convivencia en aquella época. Aquí no solo estaban musulmanes, también estaban judíos y también estaban cristianos. Acuérdate de Maimónides, que también comparte siglo y comparte época, y estamos hablando de uno de los grandes jurisconsultos y médicos y filósofos de la época, que era Maimónides. Bueno, pues Averroes se junta con
la crème de la crème. Y no solo él, sino los distintos califas, porque aparte de Yusuf, el siguiente califa, que es Al-Mansur, también le acoge en su seno, también le acoge su corte. Lo que pasa es que Al-Mansur también es el que le crea los últimos problemas cuando, en fin, las malas voces, las críticas, las envidias, es cuando le empiezan a decir a este califa, dice, cuidado con Averroes, que esos comentarios que está haciendo de Aristóteles parece que van en contra de ciertos principios coránicos. Desde ese momento, por cuestiones políticas, también diplomáticas, pero también por envidia, es donde Al-Mansur es el famoso de la batalla de Alarcos de 1195, donde la gran derrota, ¿no?, de Alfonso VIII, la gran derrota cristiana, que por cierto es el que crea la chispa para que luego se produzca la batalla de las Lavas de Tolosa de 1212. Bueno, pues en Alarcos quedaron humilladas las tropas cristianas y Al-Mansur en ese momento es el que protege a Averroes. Y Averroes en ese momento es cuando no puede manifestar toda la sabiduría y todo lo que él sabe, sencillamente porque hay las envidias. Ya sabes que el que sobresale al final se lleva el martillazo, es el que le juzgan y el que acaba en Lucena, que por cierto era el enclave judío dentro del emporio musulmán de la zona. Jesús Callejo, has hablado de filosofía, de filósofos de esa época medieval en la ciudad de Córdoba, y aquí en este cronovisor que estamos haciendo en Córdoba no podía faltar, por supuesto, un filósofo, y qué mejor filósofo que el filósofo de la ventana, José Carlos Ruiz. Bienvenido a Ser Historia. Bien hallado, un placer que estéis aquí en casa, ¿eh? Vemos el cariño que te tienen tus paisanos. Lo comentábamos ahora, ¿no, José Carlos? La figura de Averroes ha pasado, ¿no?, a la historia, ¿no?, pues por muchos aspectos de sus capacidades intelectuales y también como filósofo. Y claro, puede llamar la atención, ¿no?, que un filósofo, un pensador musulmán, que siempre pensamos pues en esa estricta forma que tienen de ver el mundo, se acerque, ¿no?, a figuras tan amplias como Aristóteles, ¿no? Sí, y además es curioso porque la repercusión que tiene la filosofía de Maimónides de Averroes es mucho más fuerte en Europa que en el mundo musulmán. Entre otras cosas porque la condena que tuvo al final de su vida pues despojó el adjetivo de filósofo dentro de ese mundo musulmán y lo dejaron más como médico o como juez, que se conoce. Pero tiene aportaciones a la filosofía de un gran valor como comentarista, no tanto como un filósofo que crea una doctrina, sino como alguien que coge a Aristóteles, del que solo se conocían los tratados de lógica en aquel tiempo, que eran muy limitados, y a través de las traducciones empieza a poner en valor libros como la metafísica, que no se había llevado a París, que era un epicentro intelectual del momento, como la ética aristotélica, la ética nicomaquea, a Nicómaco, a su hijo, que él comenta muy bien. También sitúa las cuestiones de física, ya no solamente la metafísica, es decir, que está más allá de la física, sino las cuestiones físicas. Y claro, cuando todo ese saber que había permanecido en el oscurantismo de la filosofía medieval empieza a llegar a Francia, se crean escuelas de pensamiento con una nueva perspectiva de la filosofía y de la realidad, porque hasta ese momento todo era platónico o neoplatónico. Lo importante que son los libros, que muchas los veces traductores, no pensamos en ello, ¿no? Y ahora que estamos en el mundo de lo inmediato, de las redes sociales, que parece que el libro ha quedado en un segundo plano, que no es así, ¿no? Al igual que mucha gente y muchos políticos piensan que las humanidades, la historia es algo bueno, pues hay que acorralar en una esquina, y no hay más que ver este salón lleno aquí en Córdoba para ver que la gente tiene interés por la historia. Y la importancia, insisto, ¿no?, de los libros, de las traducciones, sobre todo para proyectar ese conocimiento a más gente, porque bueno, si sabes griego, muy bien, perfecto, ¿no? Pero si no sabes griego, puedes acceder a ello a través de traducciones. Lo importante que era todo esto. Bueno, es que la escritura te facilita algo maravilloso, y es que no necesitas la presencialidad del que emite el mensaje. Es decir, tú dejas algo escrito, te vas, el libro se mueve y a partir de ahí se expande el conocimiento, ¿no? Por eso esa escuela. Y en el caso de Averroes, se dice que cuando murió, en el entierro que se le hizo aquí en Córdoba, que es un entierro muy curioso, se trajo el cadáver de Marrakech, porque murió allí en Marrakech, y cuando llega aquí llegan en una mula, en una burra, y en la mula el cadáver iba en un costado de la mula y en el otro costado, para equilibrar el peso, iban todas las obras suyas
en libros que compensaba, ¿no? Y por lo visto más de 10.000 folios se calcula que escribió en aquel momento, hablando del papel, es decir, de lo que había escrito. Es verdad que como filósofo igual no era muy original, pero los comentarios que tiene son tan exquisitos que la filosofía aristotélica, que es muy complicada, especialmente en aquel momento, pues la pone al servicio de lo que él considera que es la razón. ¿En qué sentido? Pues que la religión tiene mucho peso específico en el mundo musulmán como en el mundo cristiano, y él no llega a entender algo muy básico, y es cómo puede ser que haya una verdad revelada y la razón se ocupe de otras cuestiones. Es decir, si hay una verdad, y la razón se tiene que ocupar de la verdad. Lo que no puede haber es una verdad revelada y después una verdad secundaria que la razón produce. Y toda la obsesión que tuvo él es intentar, de alguna manera, que la verdad revelada pudiera ser interpretada desde la verdad razonada. Luego Tomás de Aquino lo logrará un poquito más adelante a través de las traducciones y de la obra que Averroes trabaja, ¿no? Pero le costó muchísimo, ¿no? Le costó muchísimo. Bueno, realmente el gran problema que tuvo Averroes fue intentar eso, conciliar razón con fe, conciliar la filosofía con la religión, y evidentemente en un momento donde el Corán lo impregnaba todo. Es decir, en fin, estas sociedades teocráticas donde tanto lo civil como lo religioso se basan en un texto sagrado que era el Corán. El intentar decir que los que tendrían que interpretarlo no serían los teólogos, sino que tendrían que ser filósofos, pues evidentemente chocó, ¿no? Yo entiendo que sería una de las razones por las que se le exilia a Lucena y por la que se queman sus libros. Es decir, es verdad que algunos se conservan, pero hubo una especie de bibliocausto en aquel momento. Y además incluso hasta se le insultaba, ¿no?, cuando iba a la mezquita de Córdoba junto con su hijo. Es decir, esa especie de cambio, ¿no?, cómo la gente le puede adorar a alguien, le puede considerar un héroe y al día siguiente le puede considerar un traidor. ¿Cuáles son las causas? Porque yo he leído distintas circunstancias, unas dicen que eran teológicas, otras dicen que eran políticas. Desde tu punto de vista, ¿por qué cayó en desgracia? La principal, por lo menos por lo que yo he estudiado, la principal y la básica es porque él antepone el juicio de la filosofía al juicio del Corán. Y esa fue la acusación más grande que le hacen en ese momento. Luego hubo una conspiración interna en el que, bueno, pues le acusan, dicen que el califa había dado una orden de ejecución que era mentira, pero ya se había empezado el entramado político contra él, ¿no? Y hay un poeta al que le encargan una serie de versos intentando, pues, denunciar que la verdad que defendía Averroes era una verdad en contra del Corán, y eso fue la eclosión en aquel momento histórico. Entonces, a partir de ahí ya no se puede hacer mucho más. Es decir, él se va, luego al final de su vida es cierto que se arrepienten y lo perdonan, ¿no? Cuando quedaba un añito de vida ya al final, por lo visto, le dicen, bueno, vamos a dejarte ahí, pero no disfrutó de eximir la condena, a excepción de unos meses. Una lástima. Yo no sé si habría en aquel momento libros prohibidos. Es decir, al igual que nosotros en nuestro ambiente cultural más cercano, ¿no?, el cristianismo, tuvimos en la Inquisición pues unas listas, ¿no?, de libros que se persiguieron y se mandaron quemar, ¿no?, y algunos de ellos tan surrealistas como el Lazarillo de Tormes, ¿no?, por ejemplo, que pueda haber ahí herético. Bueno, pues eran las críticas a la Iglesia que había, ¿no? Era pícaro. Era pícaro, desde luego, sí. Pero en el mundo musulmán, en aquella época, Averroes accedía a Aristóteles. ¿La gente sabía realmente lo que había escrito ahí? No. Era muy difícil. Aparte, el acceso al conocimiento, a la lectura, muy limitado. Sí es verdad que, por ejemplo, Platón tenía más influencia, incluso el propio Averroes comenta la República de Platón, le da un barniz, pero cuando se centra en Aristóteles le empieza a llegar a muy poca comunidad intelectual del momento, y a partir de ahí lo que sí sucede es que la comunidad intelectual ve el peligro de que se imponga la verdad de razón ante la verdad de fe. Y dice una cosa muy curiosa la filosofía de Averroes, y es cuando la verdad de fe, que es la que está por encima de todas las verdades, se contrapone a la verdad de razón, el filósofo tiene que hacer una interpretación metafórica de la verdad de fe, no de la de razón. Es decir, tienes que utilizar lo que dice el Corán y descifrar códigos para que se adapte
a la verdad de razón, y no viceversa. Entonces esto enfadaba mucho a los religiosos, porque decía, bueno, tendrá que ser al revés, es decir, tendrá que ser la verdad razonable la que se adapte a la revelación divina, ¿no? Y él decía que no, que eso era muy difícil. Con lo cual se adelantó en su tiempo. Otra de las cosas que yo tengo entendido que se adelantó era un poco los derechos de la mujer en cuanto a la educación y en cuanto al que fuera reconocido sus méritos y sus habilidades, lo cual eso también entonces, en una sociedad bastante machista, eso bueno, dio un cambio social y mental a una época donde las habilidades de las mujeres quedaban un poco relegadas, un poco en segundo plano. Bueno, es uno de los méritos. Eso, ¿no? Fue una revolución que yo creo que le causó muchas enemistades, porque una de las cosas que como juez tiene como idea de gestión política, ¿no?, y legal, era recuperar o poner en valor el papel de la mujer de su momento. Él decía que la mujer estaba infravalorada, en el sentido de que solo servía para procrear, o se percibía que era alguien que estaba al servicio del marido y para cuidar niños. A partir de ese momento denuncia que las sociedades más miserables y más pobres son las que tienen este tipo de mujeres, porque suponen una carga para la pareja. Y como suponen una carga, él lo que demanda es que las tareas civiles y familiares se repartan por igual entre el hombre y la mujer. Y sobre la mujer llega a decir cosas como que puede ir por la calle sin velo, que se puede quitar el velo y que no hay ningún problema. Imagínate, sí, es que estaba pidiendo a gritos ser desterrado, porque en aquella época... Imagínate lo que dice. Y luego que no tiene que pedir permiso a nadie para casarse, y que si se quiere casar tiene que tener la aceptación ella antes de que el marido le imponga el matrimonio, y que si se quiere divorciar tampoco tiene que pedir permiso. ¿Qué transgresión? Claro, estamos hablando de que en el siglo XII, si una mujer se quiere divorciar... Eso me refiero, que es algo que no se habla mucho de Averroes, pues se habla mucho de que también él, bueno, pues dentro de la medicina, aparte de lo que comenté de la viruela, ¿no?, también un poco el estudio de la retina en el ojo y muchas cosas, que fue muy, muy avanzado, pero también en este tipo de derechos sociales, civiles, que afectaban a la mujer. Y otra pregunta, tú como José Carlos, como profesor de filosofía, muchas veces cuando se profundiza en el pensamiento, tú lo has comentado, ¿no?, pero se profundiza en el pensamiento, hay como dos palabras que salen en relación a Averroes. Una es el monopsiquismo, ¿no?, él un poco hablaba, ¿no?, de esas dos almas, ¿no?, del alma individual, que en fin, que perece un poco con el cuerpo físico, y esa alma supraindividual que se integraría en una especie de alma colectiva, que a mí me llama mucho la atención porque se parece un poco al panteísmo. Y por otra parte esa doble verdad, ¿no?, también que se le achacaba y a veces se le acusaba. ¿Nos puedes explicar someramente lo que era el monopsiquismo y la doble verdad? En el monopsiquismo... Para torpes, ¿eh? No, a nivel torpes. Para damis. Una cosa yo creí cuando ha dicho el monopsiquismo, creí que me estaba llamando algo. Tu padre. No. Es una teoría. Él lo que hace es comentar a Aristóteles con el tema del monopsiquismo. Dice, bueno, en realidad lo que hay es un alma universal, básicamente. Y no quiere entrar en... Porque incluso él, cuando comenta el libro de Aristóteles que se llama Sobre el alma, que es un libro que escribe Aristóteles, y él hace 3 comentarios del libro de lo difícil que era interpretar lo que Aristóteles consideraba alma, ¿no? Pero en ese comentario, que es lo que escribía al lado de las palabras de Aristóteles, ¿no?, pues deja desde su perspectiva, dice que está de acuerdo con que exista un alma universal y que luego cada sujeto tiene su alma individual, ¿vale?, pero que tiene una participación de esa universalidad. Es un poco surrealista, las cosas como son, pero estamos hablando del siglo XII, muy difícil de comprender. Pero sí es cierto que sus tratados de psicología, como hoy en día los conocemos, los llamamos así porque hablan mucho de los sentidos internos en el sujeto. Y hace una clasificación de sentidos internos donde dice que el primer sentido que todo el mundo tiene es el sentido común, fíjate. O sea, lo llama sentido común, que es la función de percibir las cualidades en la naturaleza. Luego dice que hay un segundo sentido, que es la imaginación, y lo considera un sentido interno, porque la imaginación es aprender un objeto cuando ya no está. O sea, has necesitado ese sentido común para percibirlo, y luego la imaginación es, una vez que ya no está, puedes recrearlo. Y luego añade 2 sentidos más, el de la memoria, que lo considera también un sentido interno, y una facultad recolectora, que es permanecer durante mucho tiempo esa imagen. Entonces, ese psiquismo, esa psicología que él tiene de fondo, construye, ¿no?, un modelo que a día de hoy casi que lo puedes comprender como vigente. Dice, bueno, pues es verdad, está la memoria, está el sentido común, está la imaginación, y todavía tratamos estos términos así, ¿no? Un genio, es un genio. No, desde luego es un sabio. Un sabio, un personaje rompedor. Antes decías, Jesús, que avanzó, ¿no?, ya en el siglo XII esa idea, ¿no?, de que hoy llamarían feminismo, ¿no?, de defender
elementos tan singulares, ¿no? Y aparentemente transgresores, ¿no? Como pedir derechos totalmente corrientes. Hoy lo son, pero en aquella época no eran comunes ni para las mujeres cristianas, todo hay que decirlo. O sea, no hay absolutamente nada en ese sentido. Y Averroes siempre estuvo ahí, ¿no? Siempre estuvo ahí. Y José Carlos Ruiz, el filósofo de la ventana. ¿Cuál es el legado que podemos decir hoy de Averroes? Porque sí que es cierto que nos puede sonar el nombre, seguramente muchos de los oyentes de Ser Historia, que son todos muy, muy listos, muy inteligentes, conocemos, ¿no?, el nombre de Averroes, pero quizás no hemos... Bueno, los que hayamos estudiado filosofía en COU, yo que ya peino... Bueno, iba a decir peino canas, yo no tengo ni qué peinar, ¿no? Pero la verdad es que es uno de esos personajes de la historia medieval que marca un poco la identidad de una época y de una ciudad como es Córdoba, a pesar del exilio. Pues si tuviéramos que decir 2 o 3 legados que deja potentes, filosóficamente pone en valor el poder de la razón frente a la idealización, es decir, lo ideal que Platón había puesto de moda y que el cristianismo había potenciado muchísimo, es decir, situar todo tipo de conocimiento en la idea, ¿no? Él acude a lo concreto, utilizando a Aristóteles. Eso es muy importante porque en aquel momento era muy difícil situar lo concreto como la base del conocimiento, es decir, la ciencia. Es el primero que pone en valor el conocimiento científico por medio del uso de la razón. Y luego, las aportaciones que él intenta hacer, es verdad que no cuajaron a nivel político, pero sí creo que son importantes de señalar. Es el primero que en medicina, que habéis comentado antes, tiene una enciclopedia, un manual de medicina, el Cuyillat, donde recoge incluso las primeras dietas que se tienen que consumir y en cuerpos adolescentes, y habla de la educación sexual del adolescente. Habla de la importancia del aceite de oliva en las dietas y luego habla de las bondades, esto de gastronomía como anécdota, ¿no?, de las bondades del arroz con leche. Es decir, tío listo, Averroes, ¿eh? Era muy cordobés, por lo que se ve, ¿no? Pero si tuviéramos que seleccionar algo, yo diría eso, ¿no? El hecho de que gracias a él empezó a separarse un poquito las verdades de razón de la verdad de fe. Técnicas de higiene también, ¿no? Técnicas de higiene, de medicina, de fármacos. Es el primero que habla de las técnicas de higiene en el recién nacido, por ejemplo. Es decir, cómo se debería de cuidar a un recién nacido al principio. Todo un rompedor de la época. Averroes nació en Córdoba en el año 1126 y falleció en 1198. A lo largo de ese siglo XII marcó un poco la historia, no solamente de Córdoba, del califato, sino también de todo lo que había alrededor. Y su legado, como nos ha mostrado ahora José Carlos Ruiz, todavía sigue latiendo en la actualidad. José Carlos, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia, y te seguiremos escuchando en La Ventana con nuestro buen amigo Carles Francino. Un abrazo y gracias a vosotros. Y Jesús, y lo que habremos perdido, ¿no?, del pobre Averroes con toda esa literatura, esos libros que no han llegado hasta nosotros, y seguramente incrementarían, ¿no?, harían más fuerte, ¿no?, ese pensamiento que hay alrededor de su figura, ese pensamiento tan positivo como uno de los hacedores de grandes genios e ingenios de la Edad Media, ¿no? Sí, evidentemente, claro que se ha perdido muchísimo de ese legado, muchísimos de esos libros que fueron quemados. Es verdad que cayó en desgracia durante un tiempo, pero mira tú por dónde, en el Renacimiento se le recuperó, ¿no? De hecho, se le llamó el comentarista, ¿no? Gracias a esos comentarios a Aristóteles, mucha gente se acercó a Aristóteles, y eso es uno de los puntos a favor de Averroes. Y otro punto a favor, Nacho, pues es un poco lo que nos ha dicho José Carlos, y yo creo que desde aquí vamos a instaurarlo, y además es una idea que vamos a dar a cualquier restaurante. Yo creo que desde este momento se inaugura oficialmente un plato que es Averroes con leche. Jesús Callejo, eres un crack. Como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a ti, Nacho, un placer. Suscríbete a Ser Historia.
Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena SER. La radio.